lo ves esos conflictos que estamos pasando en nuestro estado boliviano? Estamos viviendo un proceso de desestabilización política con características delincuenciales. Muchos se preguntan, ¿es el poder económico o es el modelo del país que tenemos? Mire, en Bolivia estos 20 años de masismo han generado una élite, una casta política. Una casta política en donde tenían total impunidad para hacer lo que les dé la gana. Jueces, fiscales a sus órdenes, Tribunal Constitucional a sus órdenes, tenías Parlamento a sus órdenes, Policía, Ejército a sus órdenes, entonces hacían lo que querían. ¿Cómo podemos la gestión de Arce, la gestión de Evo Morales, que ha puesto autoridades que nos tenía que defender del narcotráfico y eran los primeros involucrados en esta... Que se aplique la norma, Ricardo, y sea condenado un dirigente, pero verdaderamente condenado, sentenciado en la cárcel, en un proceso justo desde luego, ¿ya? Sus bienes sean embargados, cuando el otro sepa en realidad, cuando ese dirigente sepa en realidad hasta dónde alcanza la criminalidad de sus actos, ya no va a haber un segundo. ¿Crees que la solución es el federalismo? No, para ¿El nada. Estado federal? No, para nada. ¿Por qué? No, ¿El Estado federal? No, para nada. ¿Por qué? Pero se habla mucho también del Estado prefederal y la propuesta 50-50. No es una propuesta autonómica, no es una propuesta autonómica. A vos te hablo, ¿no? El político que confunde descentralización con autonomía, querido. Léete el artículo 1 de la Constitución Política del Estado. Hermano, usted que es un especialista en la parte constitucional, Evo Morales puede volver a ser candidato a la presidencia. El gobierno nacional, el gobierno del presidente Paz, es un gobierno políticamente débil. ¿Qué pasaría en caso que Rodrigo Paz renuncie? Subirá Lara como presidente. ¿Cuánto tiempo va a durar Lara? Querrá ejercer el mandato completo, no tiene que llamar a elección. Hoy tenemos a nuestro amigo Esteban Ortuño, en la cual nos va a indicar y explicar claramente en palabras simples lo que está pasando en nuestro estado boliviano. Vamos a hablar de autonomía, centralismo, federalismo, descentralización y demás, con palabras sencillas para que ustedes nos puedan comprender y puedan entender todo el conflicto que está atravesando nuestra querida llamada Bolivia. Agradecerte, hermano, por estar en este espacio. Muchas gracias a vos. Hemos encontrado a la persona idónea para que nos pueda explicar. Hermano, ¿cómo lo ves esos conflictos que estamos pasando en nuestro estado boliviano? Ahora, desde luego, el ámbito de conflictividad es muy grande. Yo creo que ya hemos rebasado todo límite de protesta social y hemos entrado francamente en un estado ya delincuencial. O sea, lo que Bolivia está viviendo ahorita no es un estado de convulsión social frente a algún acto reivindicativo. Estamos viviendo un proceso de desestabilización política con características delincuenciales y sobre todo con el ejercicio de actos terroristas. Y no lo digo como un sentido peyorativo de la palabra, ¿no? O sea, no es porque sea crítica. Lo digo terrorista en un sentido deontológico, en un sentido jurídico y en un sentido práctico. Los mal llamados movimientos sociales están ejerciendo actos de terror sobre población civil, sobre población que no tiene nada que ver en el conflicto, para presionar políticamente o para precipitar que el gobierno pueda renunciar o que el presidente renuncie. Claro. Esto es un acto terrorista, es un acto delincuencial y lamentablemente esa es mi visión. O sea, nosotros no estamos frente a un proceso de reivindicación social, sino estamos ante un proceso de crimen meramente organizado que lamentablemente no está teniendo respuesta jurídica, no está siendo capaz el Estado de poder responder jurídicamente hacia esa semejante agresión. En La Paz hay conflictos, bloqueos, hay muchísimo lo que es la pelea. Muchos se preguntan, ¿es el poder económico o es el modelo del país que tenemos? Es un poco todo, ¿verdad? Pero en todo caso es recuperar el poder, desde luego, y cuando vos recuperas el poder del Estado, también recuperas la economía del Estado. No estamos hablando de muy poca plata, estamos hablando de mucho dinero. ¿Quién quiere recuperar ese poder? El que lo ha perdido. Los movimientos sociales han estado 20 años, repito, mal llamados movimientos sociales, han estado 20 años usufructuando del poder económico del Estado.
Entonces, en donde dirigentes, porque ni siquiera es que sea el bloqueador el que está ahí sentado en el Ajá. bloqueo, es el ámbito dirigencial el que ha tenido mucho poder económico, mucho poder jurídico. Mire, en Bolivia, estos 20 años de masismo han generado una élite, una casta política en donde tenían total impunidad para hacer lo que les dé la gana. Jueces, fiscales a sus órdenes, tribunal constitucional a sus órdenes, tenías parlamento a sus órdenes, policía, ejército a sus órdenes, entonces hacían lo que querían con el Estado. Económica, políticamente, eran los dueños del Estado. Las últimas elecciones nacionales, la ciudadanía a través del voto popular los saca a estos señores del poder y como democráticamente han perdido el poder, que han perdido los privilegios del Estado, ahora lo que están haciendo es un acto de fuerza, un acto de coacción para recuperar ese poder, pero ya no por la vía democrática, sino recuperar ese poder por las fuerzas. Entonces es un tema de poder, es un tema económico y es un tema de privilegios. Esa clase dirigencial quiere recuperar los privilegios que de toda índole les ofrecía el estar dentro de esa rosquita, el entrar dentro de esta élite, élite está mal dicho, porque no tiene nada de élite, el estar dentro de esa oligarquía, en todo el sentido y la expresión de la palabra, esa oligarquía formada por el MAS y sus acólitos en esos 20 años. Ahora estamos viviendo conflictos en La Paz, ¿no? Por los bloqueadores con esos sectores sociales que mencionabas hace un momento, pero los conflictos sociales y bloqueos se han visto en todo el país durante todos estos años. El año pasado venimos de un bloqueo casi 3 meses que ha durado lo que es en Santa Cruz por el tema del censo. ¿Cómo podemos diferenciar los bloqueos que se han hecho en el oriente y ahora con esos bloqueos que se están ejecutando en el occidente boliviano? Mira, más que diferenciar hay que ver de dónde viene y por qué viene. De ahí, si quieres, vamos a tener ya las divergencias políticas de reivindicación, si buscas la renuncia del presidente, no buscas, no. Pero veamos la fuente, cómo genera. Aquí hay una lectura que a mí me gusta mucho, ya del profesor Hugo Celso Fernando, mire ese nombrecito que se ha mandado, ¿no? El profesor Hugo Celso Fernando Mancilla, CHF Mancilla. Profesor Mancilla, he tenido la oportunidad de conocerlo, él está todavía activo, está entre nosotros. Tengo la oportunidad de conocerlo, de compartir algún debate, alguna Tomar un tertulia cafecito con con él, él. tomar un cafecito, algún almuerzo. Bien. Él es el filósofo más importante de Bolivia. ¿Qué nos dice? Y el profesor Mancilla dice, cuando reflexiona sobre el tema de los conflictos, dice que eso se discurre, la conflictividad discurre porque los bolivianos no tenemos confianza en nuestras instituciones estatales. El Estado, las instituciones encargadas de resolver los conflictos, porque conflictos en el Estado va a haber en todo siempre, o sea, en todo Estado siempre va a haber, pero por eso se diseñan instituciones. Y en Bolivia estas instituciones carecen de credibilidad. Por eso es que el conflicto no es en las instancias específicas, no es en el órgano judicial, no es en el órgano legislativo, sino es en las calles. ¿Por qué? Porque no creen en las instituciones. Ese es el problema. Pero esta credibilidad no es de ahora, ¿no? Ya vienen arrastrando hace muchos años atrás. Sí. ¿Cuáles son los factores que el Estado boliviano haya perdido la credibilidad? Uno de ellos creo que entra la corrupción, ¿no? Sí, en la corrupción, en la impunidad sobre todo, Ricardo. O sea, ¿qué es lo que hace que las instituciones públicas, el ejercicio de la función de la función pública, del ejercicio público, pierda efecto, pierda credibilidad de la impunidad? Entonces, claro, si es que a mí me roban una llanta en mi auto, Ya. yo voy a la policía a que me resuelva el problema, que vaya y busque al ladrón, y resulta de que primero no busca, que segundo termino pagando yo una multa porque aparte estaba mal parqueado, no sé, ¿no? Entonces, si no me resuelven, si no empeoran el problema, yo ya no voy a ir a la policía, por dar un ejemplo nada más, a resolver ese problema de manera civilizada, entre comillas. Claro. Yo voy a ir con un bate de béisbol o un palo a buscar quién es el que roba llantas en el barrio y me lo voy a encarar. Entonces, este ejemplo, que parece un poco agarrado de los pelos, pero lo podemos proyectar a todo el Estado. Claro. Por eso es que la protesta no es la protesta, Ricardo, ahorita
tendría que ser en la Asamblea Legislativa para ejecutar nombres. La protesta ahorita, o sea, el acto reivindicatorio, tendría que estar en los estrados judiciales, tendría que estar en la Asamblea Legislativa, pero en lugar de estar en esas instancias, ¿dónde está? En la calle. Eso es porque no se respeta y no se cree en la institucionalidad. Y ahí toca un punto muy importante. Dice el Estado, pero el Estado no solamente es tu gobernador, tus asambleístas, tus diputados, tu presidente, sino habla de Estado que aglutina todo, la policía, la justicia, en sí, todo. ¿Por qué? Porque ya el Estado ya viene perdiendo credibilidad hace muchos años atrás. Hemos visto tanto en la temporada, la gestión de Arce, en la gestión de Evo Morales, que ha puesto autoridades que nos tenía que defender del narcotráfico y eran los primeros involucrados en estar. Y también lo que los bloqueos tiene que hacer justicia, ya sea que se haga en el occidente o en el oriente o en el sur o en el norte del país. Todo bloqueo que llega a atentar con esa humanidad de la sociedad tiene sus consecuencias. Es que, espero que te corte, pero es que has tocado un punto bien importante. En situación de guerra, o sea, cuando hay conflictos armados, o sea, ya están agarrando a tiros, tirándose cañones, cañonazos y bombas por encima, los estados beligerantes o los grupos beligerantes tienen que cumplir ciertas reglas. Por ejemplo, se le tiene que auxiliar al herido, se tiene que permitir el paso de ambulancias. El ser humano te establece ciertas reglas para que dentro de estos conflictos armados haya cierta humanidad. Ahí ya vamos a lo moral. ¿Qué pasa en Bolivia? No estamos en un conflicto armado aparentemente, pero tienes bloqueos supuestamente reivindicativos en donde no dejan pasar ambulancias con enfermos. Ayer ha muerto un niño de 12 años por nada más. Es que esto es increíble. Todos esos bloqueadores que han evitado que pase la ambulancia tendrían que estar ahorita cautelados, tendrían que estar en la cárcel. No dejan pasar oxígeno para los hospitales. Esos bloqueos, esos bloqueadores y sus dirigentes, desde luego, tendrían que estar cautelados y tendrían que estar en la cárcel. Por el hecho de la justicia. Ya no es reprimir. Yo lo escuchaba al presidente Lara muy suelto de cuerpo y lo voy a decir yo con toda responsabilidad. No tienes que perseguir al que está, la frase exacta, no tienes que ir a perseguir con la justicia para el que está protestando por hambre. No, señores, el presidente, no es así. La represión judicial no es por estar protestando, la represión judicial es por permitir que en La Paz estén quedando sin comida y estén matando a un pueblo o estén queriendo matar a un pueblo de inanición. La persecución penal que tiene que ser para los dirigentes y los bloqueadores no es por protestar, es por evitar que pasen ambulancias con heridos y dejar morirlos a estos heridos en la carretera. No es por protestar, es por permitir poner en riesgo toda una población cuando tiran dinamitazos en la calle, por dar algunos ejemplos. Todos tenemos el derecho de protestar y estar en contra de algún proyecto o algo del gobierno, pero a la manera que no podamos atentar la vida de la otra persona, ¿no? Es que es lo mínimo, es el mínimo grado de humanidad. Si está muriendo alguien, ¿cómo no dejarlo pasar con la ambulancia? Si es que quiere pasar oxígeno, ¿de qué falta de empatía estamos hablando? Qué falta de humanidad, qué falta ya diría hasta de corazón, para que no dejes pasar oxígeno. Ya te digo, no dejes pasar a un turista, no dejes pasar la producción, pero oxígeno, alimento. Eso es delitos de lesa humanidad. Son delitos que están penados y están repudiados por el derecho internacional. Entonces, estos señores lo que tienen que hacer es ser considerados criminales de lesa humanidad y ser juzgados. Si no se puede en la instancia boliviana, tendrán pues que ser juzgados en el Tribunal de la Haya, tendrán que ser... Y ahí, Ricardo, está la solución. A ver, ahí está la cuéntenos. solución. Cuando haya uno de estos dirigentes, ya te repito, el tema es dirigencial porque ellos son los que incitan. Uno de estos dirigentes, sea quien sea. Si hay un dirigente que vaya a asusar, que esté incitando a que no entren que no entre oxígeno a la ciudad, que no entre comida en la ciudad, que permita y que incentive a que sus bases no dejen pasar ambulancias con heridos y se produzcan muertos por nada más, entonces esos dirigentes tienen que ser juzgados y tienen que ser condenados. Sus bienes tienen que ser embargados y rematados. Además, te digo, ¿no? ¿Por qué? Pues están causando daño económico y tienen que ser para reparar a las víctimas. Cuando haya un dirigente
al cual se le aplique la ley como debe ser. Si no es en Bolivia, será en La Haya. ¿Ah? Cuando haya uno, yo te prometo que no va a haber un segundo, no va a aparecer un segundo. Porque la impunidad ya no va a ser barata. Aquí la impunidad es negocio. Aquí el cometer delito es barato. En Bolivia me refiero. Porque yo hago lo que me da la gana y la justicia no aplica. El día en que se aplique la norma, yo te digo, no es que voy a salir a matar con policías militares, no. El día que se aplique la norma, Ricardo, y sea condenado un dirigente, pero verdaderamente criminado, condenado, sentenciado en la cárcel, en un proceso justo desde luego, ¿ya? Sus bienes sean embargados, cuando el otro sepa en realidad, cuando ese dirigente sepa en realidad hasta dónde alcanza la criminalidad de sus actos, ya no va a haber un segundo. Y va a escarmentar, la ley es lo que les va a hacer escarmentar. No es un criterio político, es un criterio normativo. Ya creo, se está hablando mucho por parte del oriente boliviano, están vendiendo una idea que para muchos puede ser correcta, para muchos puede ser incorrecta. Justamente quiero aprovechar este espacio, el tema del federalismo. Piensan que es la varita mágica de la solución a esos conflictos. ¿Crees que la solución el federalismo? No, para ¿El nada. Estado federal? No, para nada. ¿Por qué? Para nada, porque el Estado federal no va a ir a resolver la conflictividad de la cual se genera, la raíz en la cual se genera la conflictividad que estábamos hablando. Pero, hermano, vemos qué es el federalismo, cómo lo plantean al federalismo para que nos ven, Dale. capten la idea del federal y por qué usted cree que no va a funcionar. Dale, mira, en el mundo hay dos formas de organizar al Estado, ¿ya? Puede ser un Estado simple o centralista y un Estado compuesto o complejo. Ya. Dentro de todos los estados, o eres uno o eres otro. Hans Kelsen dice que no tienes que buscar absolutismo, sino que son tendientes. Pero de manera general es eso, ¿ya? Bueno, el Estado simple o Estado centralizado es en donde hay una unidad política, ¿ya? Que va a definir normas, va a establecer funciones técnico-administrativas a gobiernos periféricos, que son lo que tienen que hacer es ejecutar las decisiones del poder central. Es lo que nosotros teníamos con las prefecturas. Entonces tenías a un poder central fuerte. Cuando digo poder central me refiero a órgano legislativo, ejecutivo, judicial, ¿ya? Pero sobre todo el ejecutivo, en donde te dan órdenes a los gobiernos subnacionales o los gobiernos periféricos y te dice, hace esto. Ejecución de funciones técnico-administrativas. Ahí los estados subnacionales, los gobiernos periféricos no tienen mucho que decidir. Lo único que hacen es obedecer lo que te diga, las órdenes que te dan. Eso es un estado centralista, dicho de manera general. El estado compuesto es en donde ya los gobiernos subnacionales, los gobiernos periféricos, ya deciden. Ya no es que reciban la orden del nivel central, sino que la Constitución les reparte competencias y en base a esa repartición de competencias ellos deciden. ¿Cómo van a decidir? Emitiendo leyes. Entonces, por eso es que una ley municipal en materia de alumbrado público tiene mayor vinculatoriedad, o sea, es de aplicación preferente, de mayor jerarquía, por decirlo de alguna manera, que una ley nacional de alumbrado público, porque la competencia exclusiva de los municipios, no de nivel central. ¿De acuerdo? Claro. Ahora, el federalismo es un subtipo de estos gobiernos subnacionales. Entonces, vos tienes al autonomismo, al Estado autonómico, al Estado federal. Pongámoslo al Estado federal, que es más antiguo, ¿no? Ya. El Estado federal, el Estado autonómico y el Estado regional. En la teoría, esos son los tres subtipos de estados compuestos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Nosotros nos vamos a volver federales y con eso se va a terminar la conflictividad en el Estado? No. Lo que vas a hacer repartir el problema, en todo caso, a cada departamento. Porque la situación no es un tema de conflicto de competencias, no es un problema de que yo tenga más o menos competencias. Es un tema de cómo ejerzo la competencia, pero esto es en el ámbito administrativo, judicial, ¿no? Porque el federalismo se enfoca en lo judicial, Claro. ¿no? La autonomía es más el tema administrativo, legislativo, si quieres. Pero bueno, entonces no es que el federalismo nos va a resolver el problema de los conflictos sociales. Eso no es así, es una forma de Estado, es una manera de administrar el Estado. Lo que te va a hacer el federalismo, si quieres, es repartirte el poder por toda Bolivia, pero de ninguna manera implica en una solución eficaz a los problemas de conflictividad. La solución es judicial, la solución es que se respete la ley. No es un cambio de modelo de Estado, o de forma de Estado, perdón. Pero se habla mucho también del Estado prefederal. Ya, ahora, es que ahí vamos a separar lo de la conflictividad con la forma de Estado, ¿ya?
nosotros nos queremos volver federales, bárbaro, nos volvamos federales, ¿no? Pero, ¿cuál es el punto de partida que tenemos para volvernos federales? Vamos a volvernos federales con el mismo régimen impositivo que tenemos ahora en la autonomía, cuando este régimen impositivo cuando éramos descentralizados, es decir, centralistas. No podemos seguir así. ¿Con qué plata vamos a pagar el federalismo? Vamos a seguir siendo estados federal, nos vamos a volver Estado federal con un tribunal constitucional, ahora menos, pero con una tradición, si quieres, centralista. O sea, ahora menos amañado, si quieres, le ha bajado 2 cambios, pero lamentablemente el Tribunal Constitucional tiene una tradición centralista. Nos vamos a volver Estado federal con las gobernaciones y municipios a punto de quebrar. Nos vamos a volver Estado federal, Ricardo, con más de 130 leyes nacionales que invaden competencias de los gobiernos autonómicos. Pues, ¿no ven? Lo que tendremos que hacer es resolucionar los problemas que tenemos como organización estatal de fondo y recién poder proyectarnos al Estado federal. Esa es justamente la etapa prefederal que yo lo vengo proponiendo desde el 2022. Es decir, arreglemos las cosas en casa, hagamos que las gobernaciones y municipios tengan autonomía económica, hagamos que el nivel central del Estado deje de intervenir a las competencias, sobre todo económica y de planificación de la gobernación y del municipio. En algunos, entre paréntesis, en algunos departamentos, como en Santa Cruz, más del 70% de su IDH está condicionado por nivel central. ¿Qué quiere decir eso? Que el nivel central le dice que tiene que hacer su plata. ¿Cómo vamos a hacer autónomos? Tenemos que eliminar esto y recién podemos plantearnos efectivamente y seriamente irnos al Estado federal, porque si no es un cambio de nombre para que las cosas sigan siendo como ahora. Y ahí toco también la parte de autonomía. Tenemos ya las leyes, tenemos lo que es derecho autonómico por cada departamento o municipio. No necesitamos, reformar la Constitución para entrar a un Estado prefederal. El Estado prefederal no es otra cosa que un reforzamiento del modelo autonómico y hacerlo operativo, ¿ya? Va de la mano, prefederal con autonomía. Claro, lo que pasa es que nos volvemos fuertes autonómicamente, claro. Preparamos las instituciones. Si quieres hablar de autogobierno, para no encasillar de autonomía, pues el genérico, ¿ya? Y recién nos planteamos la reforma constitucional para ir a un Estado federal. Pero necesitamos ahorita nosotros que las instituciones autonómicas empiecen a funcionar, gobernación, municipio, etc. En base a las tablas, a lo que tenemos, a nuestras competencias, a lo que se tiene. ¿Y qué necesitas? Una decisión política. Es una decisión política del nivel central, sobre todo, para emitir 3, 4, mira lo que estoy diciendo, son 3, 4 leyes nacionales y esto empieza a funcionar. A ver, 3, 4 leyes. No es más, y esto empieza a funcionar. Una ley de redistribución de dominios impositivos. Es una ley nacional. No puede salirse desde las asambleas o de los consejos, asambleas departamentales o municipios o consejos municipales. Pero mañana mismo, bueno, mañana no, porque van a estar bloqueados, no pasa mañana, van a estar bloqueados. Pero cuando termine el bloqueo, la Asamblea Legislativa Plurinacional puede emitir una ley de cambio de dominios tributarios y diga, ¿sabes qué? El IVA es para Tarija. El impuesto al consumo específico lo administra Tarija. Ya ha solucionado el problema de la gobernación de financiamiento. Y además eso sí que es un acto reivindicativo, les cuento, porque el IVA, el impuesto específico, son los recursos que se generan en el departamento. Entonces los recursos que se generan en el departamento se quedan en el departamento y hacemos un pacto fiscal entre municipios y gobernación. Y eso es para todo, hasta para La Paz. Hasta para La Paz. Sí. Para todos, para claro. Los recursos que se generen se queden para el departamento. Claro. Eso, hermano, se llama, yo le he puesto el nombre de autonomización impositiva. Hacemos que los impuestos se queden acá. Segundo, una ley nacional, también tiene que ser nacional, en donde diga, se abroga y deroga todas las leyes, las tenemos identificadas, que van a ejercer competencias autonómicas que no les corresponden, que sobre todo, lo que te decía, intervienen en materia de planificación y en materia económica. ¿Y la propuesta 50-50? Mira, la propuesta 50-50 no está clara, no nos han dicho qué era, y yo me temo mucho, sin ser tajante ni cerrar candados, y digamos, sobre la información que yo tengo, creo yo que la propuesta del 50-50 puede llegar a ser una medida de recentralización del Estado. O sea, no es una medida autonómica, y yo me voy a explicar y me voy a justificar. Es un voy a hacer un caballo de Troya, por el cual nos van a reforzar el criterio centralista. ¿Por qué?
El 50-50 dice que, o de lo que nos dicen, ¿no? Porque al final no es algo cierto, porque entre la misma gente del nivel central se está contradiciendo, las autoridades del nivel central. Dice, en el 50% de los recursos para salud y educación. Ricardo, salud y educación no son competencias autonómicas. Salud y educación son competencias nacionales. Claro. Los ámbitos de proyección de salud y educación son dos. Si bien rapidito, es gestión de la salud y educación y políticas de salud y educación. O sea, son dos ámbitos competenciales. En esos dos ámbitos competenciales, el que decide sobre esos dos ámbitos competenciales es el nivel central, ya sea como competencia exclusiva o como competencia concurrente. Y termino la idea. ¿Qué quiere decir esto? Que volvemos a la etapa de las prefecturas, a la descentralización. Yo mando gobierno nacional y vos gobierno subnacional, municipio o gobernación, obedeces, ejecutas. No es una materia, no es una propuesta autonómica. Por eso te digo que si no es reconducida, si no es reenfocada, es una excusa para recentralizar el Estado. Claro. Y hemos visto todo ese tiempo actores políticos hablando de descentralización y autonomía. Es muy diferente la descentralización y la autonomía. A estos actores políticos, he visto periodísticos, bueno, a los periodistas se les perdona porque en todo caso hacen su trabajo de divulgación, pero un actor político de alto standing no puede decir lo mismo. O sea, léete el artículo primero de la Constitución, a vos te hablo, ¿no? El político que confunde descentralización con autonomía, querido, léete el artículo primero de la Constitución Política del Estado. Es más, te doy mayores detalles. La última partecita del artículo va a ser muy grande, muy largo para que lean, ¿no? Léete la última parte del artículo primero de la Constitución Política del Estado, que dice que Bolivia es un Estado descentralizado con autonomías. Y mira, Ricardo, que ni siquiera me voy a meter a hablar de los temas doctrinales y de lo que dice la biblioteca especializada. Mejor, para que nos sorprendan todos. Básicamente me voy a enfocar en lo que dice la Constitución. Cuando te dice Estado autonómico con autonomías, te está estableciendo dos institutos jurídicos. ¿Ya? No es uno solo, es un Estado autonómico, un Estado descentralizado con autonomías. Entonces te está generando dos criterios, la descentralización y la autonomía. Y eso es lógico porque desde luego descentralización no es lo mismo que autonomía. Descentralización es una evolución del centralismo y la autonomía responde a un criterio de autogobierno. Son dos cosas diferentes. Entonces cuando escucho hablar a políticos autonomistas o con autogobierno, queremos descentralización, y la verdad que a mí me duele un poco el corazón. ¿Qué quieres que te diga? Porque estos planos discursivos no tiene uno que menospreciarlos, porque así también genera rispideces, acideces entre los gobiernos subnacionales y el nivel central del Estado. Descentralización no es lo mismo que autonomía, compañeros. Si vamos a querer ser autónomos o autogobierno o ejercer el autogobierno, tenemos que empezar a diferenciarlo. ¿Qué es realmente la autonomía? ¿Por qué todo ese tiempo se ha mal interpretado y se ha mal usado lo que es la autonomía? Bueno, la autonomía es lo mismo que es el hermano menor del federalismo, si quieres, ¿no? El menor por tema de creación, de tiempos. A ver, la autonomía moderna nace en la Constitución Española del 78, pero aún así... Y con antecedente. Con antecedente, ya nosotros encontramos algún antecedente, ya te digo, normativo, jurídico, constitucional, ¿ya?, de la autonomía en la Constitución Española del 32-36, ya, que esa es la madre de todo. Esa es la Constitución española que surge después de que pierden España los territorios en América, y empieza a hablar ya de la autonomía de los territorios españoles de ultramar, que era para defender Filipinas y Cuba, entre otros, y Costa Rica, que al final no le ha servido de nada porque también se han independizado. Pero más allá del contexto histórico, la autonomía básicamente es un autogobierno, es que las regiones ya no tengan que obedecer al gobierno nacional, sino que puedan tomar decisiones dentro de su mismo ámbito regional, en el ámbito legislativo y en un ámbito administrativo. El federal entra al ámbito judicial. Netamente judicial. También vas a ser legislativo y administrativo si quieres, ¿no ve? Ajá. Pero la especialidad del federalismo es también judicial. Es decir, vos puedes ejercer administración de autogobierno y legislación con un modelo autonómico. No necesitas irte al federal. Nuestro problema es judicial o nuestro problema es administrativo. Y yendo al tema del federalismo, volviendo al tema del federalismo,
Si nuestro problema es judicial, bueno, pues tenemos la justificación para federalizarnos, pero si nuestro problema es financiero, económico, que no tenemos dinero para las instituciones públicas, no nos vayamos a un federal, no hace falta. Modifiquemos en todo caso esas 4 leyes nacionales, Claro. y va a empezar a funcionar la autonomía. Y el tema de la autonomía ha sido una decisión de todos, ¿no? Porque en el año 2009 todos hemos votado y ha ganado, mejor dicho, Ajá. que sí queremos ser un Estado autonómico. Autonómico. No hay autonomía sin voluntad. La autonomía no es a la forzada. Pues se llama principio dispositivo eso. Entonces, Y ahí hacemos un antecedente, una recapitulación. ¿Quién estaba en contra? No a la autonomía. claro. Generalmente, pero fue un tema político, ¿no? Era justamente el tema del occidente. Exacto. ¿No? La llamada media luna, éramos pro-autonomistas, y el occidente era anti-autonomistas, o contrarios a la autonomía. Pero fíjate que eso no tenía un sentido lógico. ¿Cómo yo, si fuera alteño, bueno, yo quisiera ahí sí ser autónomo? Ajá. Y además de ser autónomo, ejercer competencias hasta de producción, ejercer competencias de aduanas, si me quieres, para mejorar mi comercio, porque el Alto es una ciudad productora, o sea, que genera industria. Lo mismo que Santa Cruz, son las dos puntas, los dos puntos, el punto de conexión entre Santa Cruz y el Alto, que tienen, aunque pareciera que no, sí que lo tienen, ¿no? Entonces, al alteño le interesa mucho que la autonomía funcione. ¿Por qué se oponen? ¿Por qué se han opuesto? Porque la dirigencia, una vez más, les llena la cabeza y dice, no, es por separación, es para que se vayan del país, es para... Falso. Mira, bien repito también, yo estaba haciendo en la época de la Asamblea Constituyente y demás, yo estaba terminando mi tesis de licenciatura, Ya. justamente por autonomía. Mira cómo me agarró a mí el tema de autogobierno y autonomía. He hecho tesis de licenciatura, máster y doctorado en eso, ¿no? Y te has emocionado por la Claro, autonomía. no he hecho nada más en mi vida que escribir, estudiar y ejercer la autonomía, el modelo autonómico. Entonces yo, mientras hacía mi tesis, ya estaba empapado. Un día llego, casi pongo la televisión y había unos propaganda de los asambleístas y decía, Ya. si permitimos la autonomía, me quedó grabado. Estos cambas, perdón, no es peyorativo, eso decía, nos van a pedir pasaporte para entrar a Santa Cruz. O sea, es una barbaridad que digan eso, porque no tiene que ver. Es más, la autonomía es un remedio a la independencia. Es una forma de evitar el independentismo. El autonomismo así creado para evitar el independentismo vasco, catalán. Y entonces es un remedio contra la independencia. Y ahora estamos, creo, todos, más allá de las situaciones que ha pasado, que estamos pasando, estamos de una u otra manera gozando de nuestra autonomía. Claro, estamos ejerciendo a media porque gozar plenamente no se nos permite. Exacto. Porque el nivel central del Estado, el centralismo sigue vivo. Pero nos ha vigente, dado esa puerta para poder... Claro, es un avance. Exacto. Claro, eso es verdad, ¿no? Eso es un avance. Ya te digo, con 3-4 leyes del nivel central, esta película se arregla. Esta película se arregla y empecemos a ejercer de manera plena el modelo autonómico. Y hablamos de la media luna, ¿no? De la media luna, justamente no más de una semana, Santa Cruz, Tarija, Cochabamba, Sucre han realizado marcha que está en contra de estos bloqueos, que no quieren depender de los conflictos que está generando o que se está generando a nivel central. Porque el conflicto está enfocado en la ciudad de La Paz. No es un conflicto que tenga asidero en el resto del país. Claro. Porque es un conflicto político. Porque no tiene reivindicación social. En el tema, decías vos, del censo, Ya. no ha sido solamente Tarija, Ha sido varios. han sido varios. Cuando el tema del fraude, cuando termina renunciando Morales, no ha sido solamente Santa Cruz, Tarija, han sido varios puntos del país. ¿Por qué? Porque ahí sí que ha habido una reivindicación social. ¿Aquí hay reivindicación social? No. ¿Y cuál es la prueba clara? Aparte de la confección que hacen los dirigentes, ¿no? Que hace rato ya han dicho que esto es para que renuncie el presidente. Pero más allá de eso, fíjate cuál es la extensión del conflicto. Es paz y el Alto y se acabó. Hermano, usted que es un especialista en la parte constitucional, ¿Evo Morales puede volver a ser candidato a la presidencia? Bueno, tocamos madera. No porque sea, por si acaso, Rodrigo Pacista, de ninguno. Claro. Sino soy una persona democrática que cree que se tiene que cumplir el ciclo democrático de Paz Pereira, ¿no? Pero, digamos, pongamos ese modo extremo.
¿Evo Morales puede volver a ser candidato? Mira, aquí ya no es una pregunta para un tema constitucional como tal, para un criterio constitucionalista. Porque un constitucionalista cerrado te va a decir, no, no puede porque ya son más de dos elecciones, Claro. el Tribunal Constitucional lo ha impedido, no sé qué, no sé cuánto, ¿no ve? Pero dentro del derecho autonómico nosotros no solamente tenemos que ver la parte constitucional, sino también la parte política. En la parte política, tocando madera de nuevo, entra Evo Morales, alinea a los magistrados del Tribunal Constitucional, pone una sentencia, aunque sea una demanda mal redactada, y un nuevo Tribunal Constitucional sumido al poder de Evo Morales cambia el criterio y ahí sí que puede ser. ¿Es fantasía lo que estoy diciendo o imposible? De ninguna manera, porque ya lo ha hecho. El 21F le prohibía Claro. que se presente y lo mismo, diputados han mandado una sentencia, han hecho una acción de inconstitucionalidad de carácter abstracto, muy jalada de los pelos. El Tribunal Constitucional, que estaba vigente en esa época, muy pro Evo Morales, los magistrados del Tribunal Constitucional, lo han terminado habilitando. Ahí fíjate que también es que la población no confía en su institución, porque claro, la institución actúa, o esas instituciones han terminado actuando ante Claro. la presión de la élite de poder, ante el grupo de poder. Por eso es que nos terminaron las calles también en el 29. Y es importante, ¿no? Conocer esa parte de que estamos en un estado que a veces vemos algo que es imposible que pueda pasar, pero termina pasando, ¿no? Aquí todo puede pasar en Bolivia, Todo ¿no? puede pasar aquí en Bolivia. Lamentablemente. Exacto. Justo el presidente salió a decir que va a cambiar su gabinete, va a hacer unos cambios para poder quizás paliar esa conflictividad. Y haciendo un análisis ahí, ¿cuál es tu lectura? Es que eso es otra cosa, ¿no? Y eso es interesante. ¿Por qué ha saltado a 6 meses el conflicto con tanta violencia? Lo que pasa es que el gobierno nacional, el gobierno del presidente Paz, es un gobierno políticamente débil. La gente que hace el conflicto, que genera estos desmanes, han olido esa debilidad. ¿Sí? La han olido y la han visto a leguas, esa conflictividad. Y por eso es que se han animado a atacar. Claro, vos tienes a un presidente cuyo principal aliado político más se aleja que está a su lado. Tienes un problema de gasolina basura que apenas hemos podido salir, una gasolina trucha que a todas luces pareciera que no es que ha sido tan sabotaje del anterior gobierno, sino que parece nomás que ha sido un problema de este gobierno. Interno. Y por cierto, ¿no? Que vamos a meter a la cárcel a los que han saboteado. Uno, no hay tampoco que Hasta esté, el momento, no hay ni uno. porque creo que en su momento yo he comprado ese discurso, ¿no? Claro, o sea, que yo también. el presidente dijo, nos están saboteando internamente dentro de YPFB. Y no hay un solo saboteador Y hasta el preso. momento solo ha habido despidos, ¿no? Claro. Cortar cabezas, Claro, fíjate, pero uno, juiciado procesado o investigado no hay. no hay. Entonces, eso le ha generado debilidad. Sus ministros más cercanos, entre que no se hacían ver mucho con el presidente, entre que se quedaban ahí nomás, eran 2 o 3 ministros nada más los que salían a dar la cara. Entonces, todo eso lo ha ido debilitando al presidente políticamente. Está bueno que haga un cambio de gabinete para fortalecerse políticamente, está muy interesante. Hubiera sido más interesante hacerlo antes de los conflictos, porque los conflictos tampoco surgen de la nada. Para eso están los ministros y los viceministros, para saber y poder prever estos focos de conflictos. Mejor tarde que nunca, dicen, ¿no? Pero bueno, ya está haciendo los cambios y esperemos realmente que esos cambios Pueda dar un aliento. den un aliento político, o sea, den resultados políticos, ¿no? Y, hermano, ¿cuál es tu lectura lo que puede pasar en estos días o en estos meses? Bueno, es complicado, a ver, va a ser un punto de quiebre desde luego. Si es que no logra desactivar el presidente y su gobierno el tema de los bloqueos y se genera estos mismos problemas en otras regiones del país, ¿ya? Que empiece a saltar por Santa Cruz, en Tarija, no sé qué, Cochabamba, qué sé yo. Entonces ahí ya la cosa se va a poner muy complicada porque ya vamos a entrar en una fase bastante definitoria que sí que puede llevar a la renuncia de Rodrigo Paz. Por el contrario, si es que logra contener los bloqueos y puede dar una solución a este problema, entonces vamos a estar con un gobierno débil si quieres, pero ya un poco más fortalecido, o sea, un gobierno
que ha pasado, si quiere, su prueba de fuego. Que cada batalla sirve, ¿no? Claro, Como se dice en política. exacto, y esta va a ser su prueba de fuego del gobierno. Si la logra vencer, va a salir fortalecido, políticamente débil si quieres, pero sí fortalecido, y tendrá el resto de la... terminará con la gestión, o sea, no habrá una proyección de que pueda repetirse unas demandas de renuncia del presidente. Entonces es un punto de quiebra este. ¿Qué Mira, pasaría en caso que Rodrigo Paz renuncie? ¿Subirá Lara como presidente? ¿Cuánto tiempo va a durar Lara? Querrá ejercer el mandato completo, uno no tiene que llamar a elección. Exacto. Entonces es una muy mala interpretación de que si se va Rodrigo, Lara tiene que llamar a elección. No, él es vicepresidente, asumirá la sucesión. Claro, asumirá la sucesión constitucional. Ya. El problema es para quién va a gobernar Lara. Porque si con Rodrigo Paz tenemos un gobierno políticamente débil, imagínate con Lara. Lara va a ser preso de los movimientos sociales. Cuando los movimientos sociales quieran otro paro, chau Lara. Así para forzar las elecciones. Ahí sí, para forzar las elecciones. Y ahí tenemos el retorno triunfal de la izquierda que tanto daño le ha hecho a Bolivia durante 20 años. ¿Tenemos derecho a la protesta? Tenemos derecho a la protesta, pero no podemos atentar la vida de nuestros hermanos, compañeros o de nuestro departamento. Es por eso que Bolivia está cayendo más en declive por culpa de estos conflictos y la institucionalidad que tenemos que tener como Bolivia. A ver, aquí no hay mucho que inventar. La paz social, la tranquilidad social se da con instituciones fuertes. El ser humano por naturaleza, por instinto de animal que tenemos, tendemos al conflicto. De hecho, el Estado se crea justamente para que este potencial destructivo que tenemos como seres humanos pueda ser canalizado, ¿no? Y pueda ser tratado a través de mecanismos que no hagan daño a la sociedad, que no nos hagan daño a nosotros mismos. Necesitas tener instituciones fuertes, Ricardo. Si no tienes instituciones fuertes, órgano ejecutivo, legislativo, policía nacional, alcaldía, gobernación, lo que quieras, entonces los problemas van a seguir resolviéndose en las calles, y eso es violencia. El problema de Bolivia, el más importante ahorita, el problema de Bolivia es cómo hacemos para que como Estado podamos canalizar esos problemas. Y no es sentarnos y convencernos, te soy sincero, aunque suene muy antipático lo que yo digo. El problema es que para todos los bolivianos, norte, sur, este, oeste, oriente, lo que quieras, nos quede claro que si quebranto la ley, aunque sea por protestar, y en función a ese quebrantamiento de la ley, yo produzco la muerte de alguien, yo evito que alguien tenga su medicamento, yo evito que una población reciba alimento, pues esos son delitos, ya no es protesta. Y si yo delito, tengo pues que ir a la cárcel. Si yo instigo al delito, tendré pues yo que ir a la cárcel. Cuando pase eso, cuando todos estemos conscientes que aquí no hay impunidad, cuando todos los bolivianos estemos conscientes de que el delinquir, el generar este tipo de problemas nos va a traer consecuencias personales, privación de libertad, afectación en bienes, qué sé yo, ahí, Ricardo, te digo que otro gallo nos va a cantar, va a ser otra la historia de Bolivia. Ahí se marcaría un antes y después, ¿no? Porque sí, vemos ya casi poco más de 20 años que no hay un iniciado con sentencia. Porque van a negociar políticamente también la justicia. Claro. Ya vos desbloquea, pero yo le voy a quitar el mandamiento de apremio para tu dirigente. Ahí está nuestro problema. Y hay que buscar la manera de hacernos sentir como población. Obviamente que todos tenemos derecho a la protesta, pero no perjudiquemos a la sociedad. Sí. No tienes derecho a matar. Exacto. Bueno, hasta aquí llegó mi querido hermano. Muchísimas gracias. La verdad, creo que nos faltó tiempo, pero estamos explicando la importancia que tiene la autonomía, el federalismo, el prefederal, lo que es centralismo y la descentralización, que muchos están confundiendo. Esperamos tenerte en la próxima para hablar netamente de la autonomía y poder conocerla para poderla aplicar, ¿no? Muchísimas gracias. Le dejo la cámara a José para que se pueda despedir. No, pues a vos muchas gracias, Ricardo. Gracias, hermano. Encantado cuando quieras, y un saludo a todos. Estaremos ya de vuelta pronto, ya hablando de autonomía. Qué bien, muchísimas gracias. Aquí ya saben, este es su espacio, Más que Palabras.